La modalidad será distinta, muy poca intervención del conductor, pero los señores economistas Víctor Hugo Villacrés, el ex gerente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para ser más puntual, expresidente Víctor Hugo Villacrés, muy buenos días y muchas gracias por estar entre nosotros. Señor economista, don Eduardo Cadena, el segundo en la Cámara de Comercio de nuestra capital. Bienvenido, muchas gracias. Aquí están frente a frente sobre el tema el dinero electrónico. De esto hablaban los economistas Pablo Dávalos y Marco Flores precisamente el día de ayer. ¿Qué está haciendo el gobierno? El gobierno sabe que no tiene liquidez. El gobierno sabe que en este momento toda la economía está generando ruido, si se quiere. ¿Qué hace el gobierno? Se está inventando instrumentos monetarios. ¿Qué es lo normal? Lo haría cualquier otro gobierno. Pero ¿por qué no le funciona ese instrumento monetario? ¿Por qué provoca más ruido todavía? Porque la ciudadanía no confía en el gobierno. Porque el pueblo ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana considera que el gobierno no ha sido coherente. Porque considera que el gobierno no ha sido lo suficiente prudente con el uso de los recursos públicos, y dice la ciudadanía: ¿cómo puedo dejar en manos de un gobierno que ha despilfarrado, un gobierno además que tiene tantas acusaciones de corrupción? ¿Cómo le podemos dejar en sus manos una plataforma tan importante como el dinero electrónico? ¿Qué hace la ciudadanía? Le retira la confianza. Al no tener confianza, el dinero electrónico se queda en el aire. O sea, esa plataforma que en otras circunstancias puede ser un excelente mecanismo de compensar liquidez, no, se queda en el aire porque incluso los operadores políticos del gobierno no lo aceptan. El propio presidente de la República, el propio presidente, no tiene cuentas, pues. Nos acaba de decir en la última sabatina que él sí va a recibir su sueldo, cuando fue el primer que debió haber recibido su sueldo desde hace un año en dinero electrónico, pues. Es angustia porque se está yendo la dolarización, Gonzalo. Hay una sola manera en que el dinero electrónico puede romper la dolarización, a mi juicio por lo menos. Y eso es que todo el dinero electrónico que se ponga en el Banco Central, es decir, en las cuentas del Banco Central en forma de dinero electrónico, el gobierno saque la totalidad y entregue bonos, los respalde con edificios o con el oro que está en Goldman Sachs, no con activos líquidos, realmente líquidos como es la plata. ¿Allá no va el gobierno? Es que yo no creo que puedan canjear, porque no han canjeado la totalidad de las reservas bancarias. Han tomado una buena parte de las reservas y los depósitos del sector público, pues no pueden tomar la totalidad. Por eso es que el gobierno está diciendo: ahí está la plata para responder. Y claro que ahí está la plata, pero la mitad de la plata, porque la otra mitad de la plata le han dado la banca pública. Eso pueden hacer con el dinero electrónico. Si es que se toman la totalidad del dinero electrónico, usted deposita 5,000 y se llevan 5,000 y en lugar de los 5,000 deposita bonos, entonces es obvio que va a afectar la dolarización, y no solo la dolarización, sino la estabilidad de la economía, porque la gente se va a tirar a los bancos a salvar los muebles, va a cambiar sus expectativas, va a decir: quiero mi plata, y no va a haber la plata. Liquidez global. No va a haber la plata, entonces revienta el sistema. Pero es una posición extrema. Exa FM. Así están las cosas, señoras y señores, y es por eso que vamos nosotros, en cada entrega informativa y de opinión de la cadena Democracia, a precisar realidades de nuestra economía con lo más importante de las personalidades y de la formación económica, no economicista, económica, que nos otorguen los panoramas de catedráticos de la materia, de analistas para los medios de comunicación, de exfuncionarios, exsecretarios de Estado, asesores, exasesores, en fin, lo más importante del pensamiento de la economía. En esto que Walter Spurrier justamente esta mañana está anticipando y pronosticando que la economía ecuatoriana va camino a una deflación, a manera de pregunta. Y bueno, en mayo, dice el doctor Spurrier, en mayo el alza de impuestos elevó los precios de las bebidas. Las alcohólicas subieron en un 10,2%, las gaseosas 6,6%,
Sin embargo, la inflación mensual fue de solo 0,3% y la anual se desaceleró a 1,6%, el nivel más bajo en 9 años. A ver, la inflación mensual fue de solo el 0,3%, la general, y la anual se desaceleró a 1,6%. Las políticas salarial y fiscal llevaron la inflación a 8,8% en el 2008. Es posible que para fines de año hay una reducción de precios. Por falta de demanda. ¿Cómo se produce una deflación, economista Cadena? Solo para que la gente vaya entendiendo lo que podría estar aconteciendo en búsqueda de un desenlace de esta situación, que nadie atina a pronosticar por lo difícil que los parámetros que este momento están vigentes y que cambian a cada rato podrían determinar en próximos días, quizá en próximos meses. Eduardo Cadena, bienvenido a la cadena Democracia, y de nuevo Víctor Hugo Villacrés, bienvenido. Gracias, Gonzalo. Están frente a frente, yo ya no intervengo sino a ratitos nomás. Gracias, Gonzalo, por su invitación. Buenos días a usted, buenos días a Víctor Hugo. Una deflación, es decir, una reducción de precios, se produce en la economía cuando hay una falta de demanda, es decir, caída de demanda. Cuando hay una caída de demanda, la gente no dispone de los recursos suficientes para seguir demandando en una economía, demanda mucho menos, y las empresas que se ven abocadas a problemas de liquidez, a problemas de poder vender sus productos, lo que hacen es tratar de cubrir costos. Es decir, para obtener liquidez y para poder seguir funcionando, bajan sus precios para poder obtener esa liquidez y tratar de cubrir los costos. Entonces, cuando una economía está en recesión, una recesión fuerte como la que estamos viviendo ahora, con indicadores de menos 17% en caída de impuestos, con balanza comercial negativa, con un déficit comercial bastante grande, con un incremento del desempleo, con un decremento del Producto Interno Bruto calculado en 4.5% por organismos internacionales, es decir, todo un cóctel de un fracaso económico. Lo que la economía hace es contraerse, y uno de los efectos de la contracción es que los precios se reduzcan, como le digo, por el intento de las empresas de poder cubrir sus costos y poder sobrevivir, y la falta de capacidad de la gente de poder seguir demandando. Uh-huh. Esto no quiere decir que quitemos la realidad de que el Ecuador es un país extremadamente caro. El Ecuador es extremadamente caro en todos sus productos, básicamente por la cantidad de impuestos que tiene. El Ecuador, o si usted sale a comprar un computador, o si usted sale a comprar un televisor, o si usted sale a comprar zapatos, seguramente le va a costar 20, 30, 40% más que en el exterior, ¿no es cierto? Pero eso es básicamente no por una revalorización del dólar ni nada por el estilo, sino por la cantidad de impuestos que el gobierno ha venido incrementando. El Ecuador es un país caro, pero se encuentra en este momento en un proceso de no incremento de los precios, por lo que le digo, por la falta de demanda. Optimizadores para encarecer la economía ecuatoriana en términos generales. Dicen que es una de las economías más caras de este momento de nuestra área. Hablemos de América Latina o de América del Sur, por ahí va. Entonces, a los que quieren evitar la dolarización, les podría estar interesando esta instancia de deflación, es decir, que los precios caigan, porque la inercia llevaría a una desdolarización. ¿Por qué vía? ¿Porque no ingresan divisas? ¿Porque en un cementerio no hay, claro, no va a haber activadores, exactamente, ni quien compre ni quien venda? Pues obviamente, si no hay quien compre, no va a haber vendedores. Entonces la deflación
a mi juicio, más trágica en estos momentos para el Ecuador que la misma inflación, porque la inflación todavía da y permite competencia. Deflación es hasta una circunstancia súper aburrida para el análisis, ¿verdad? Esto de hacia la deflación, ¿qué peligros encierra el anuncio de Walter Spurrier? ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. Víctor Hugo, bienvenido. Bueno, primero la definición, ¿no? Empezar definiendo si la inflación es la elevación constante y sostenida del nivel de precios en la economía por un periodo determinado. La deflación debería ser lo contrario, es decir, la caída constante y sostenida del nivel de precios en la economía también por un periodo determinado, puede ser mensual, acumulado o anualizado. En el caso ecuatoriano, vemos que la inflación que registra el mes de marzo es 0,3, más allá de una reforma tributaria que existió. Actualmente hay una segunda reforma tributaria, el tema del cambio en el IVA, más las contribuciones que deberán hacerse sobre utilidades y otras cosas. Yo, en mis cálculos, creo que la proyección de inflación estará alrededor del 2,5%, lo cual no será finalmente una deflación. Sí, efectivamente hay una desaceleración de la inflación. Esto es positivo o negativo, depende de la óptica con la que se le vea, Gonzalo. Desde la óptica del consumidor, probablemente puede ser positivo en muchas cosas porque esto implica que los precios en un año no variaron más del 2,5%. Desde la perspectiva de quienes producen, puede ocurrir una circunstancia como la que menciona Eduardo, es decir, puede ser que la deflación obedezca a factores que tienen que ver con la falta de dinamización de la economía, y eso está asociado a problemas de consumo, está asociado a problemas de ingreso, a problemas de desempleo. Es decir, hay una serie de variables que pueden llevarle a la economía a un fenómeno como estos, un fenómeno de deflación. Yo diría que el fenómeno de deflación no es tan grave como un fenómeno de estanflación. Ese sí podría ser. Esa es una combinación mortal. Pues. Exactamente, porque ahí usted tiene un estancamiento de la economía más deflación. Entonces, ahí sí podríamos tener un cóctel mucho más peligroso. ¿Y qué tan cerca podría estar ese fenómeno de estanflación? A ver, un fenómeno de estancamiento con inflación no se puede dar en el Ecuador, porque nosotros no emitimos dinero. Tenemos un ejemplo claro en Venezuela. En Venezuela ellos tienen una clara reducción de la economía, ellos tienen un claro decrecimiento económico, pero ellos tienen inflación. ¿Por qué? Porque lo que hacen es emitir papelitos para tratar de cubrir el déficit. Entonces esos papelitos que no están respaldados con nada, que no valen nada y que no tienen sustento en bienes ni servicios en la economía, lo que hacen es subir los precios. Entonces usted tiene ese efecto. En el Ecuador no, nosotros no emitimos dinero. Ahí quedamos tranquilos, sí. Entonces. Ok, ahora sí vamos con el dinero electrónico. Frente a frente, señoras y señores, Eduardo Cadena y Víctor Hugo Villacrés. Víctor Hugo, comienzo con usted. El tema de por qué el empeño del gobierno, casi parece que sin eso se acaba el modelo, sin eso muere el presidente, una cosa así gigantesca, es una desesperación y claro, el señor presidente del Banco Central va a estar en próximas horas en este estudio a relatarnos por qué resulta importante optimizar el circulante o el ritmo de circulación de la moneda para ganar unos puntos o algo por el estilo. Vamos con esto. ¿Usted es partidario de que se opte por de que exista dinero electrónico? Exactamente. A ver, bueno, voy a empezar mi análisis diciendo que quiero romper paradigmas de esta mañana. Quiero que la gente un poco aparte el tema político y nos dediquemos a la parte técnica. Y en la parte técnica voy a hacer mención a los capítulos 4 y 5 de Joseph Stiglitz, del libro de la economía para el sector público. Entonces, empecemos identificando cuándo el Estado decide intervenir en el mercado.
El Estado va a decidir intervenir en el mercado cuando existe una distorsión. ¿Qué tipo de distorsiones podría tener el mercado financiero ecuatoriano? Desde mi perspectiva, primero, elevados costos de transacción, es decir, los cobros por servicios son más que lo que en realidad debería ser su core business, que es el negocio de la intermediación financiera. Ahí tiene usted un primer problema de distorsión en el mercado. Un segundo, han pasado más de 150 años de existencia de la banca en el Ecuador y sin embargo no se ha logrado una verdadera inclusión financiera. De hecho, menos del 50% de la población tiene acceso a una cuenta bancaria, sea corriente o sea de ahorros. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Por qué no puedo tener acceso a una cuenta bancaria? En algunos casos porque no tengo dinero, no tengo ingresos, lo que hablábamos hace un momento, porque hay una exigencia de documentación que yo no puedo cumplir, porque existe desconfianza en alguien más que maneje su dinero. Hay muchos que todavía tienen pendiente el tema del 99 y porque hay una distancia geográfica, porque geográficamente queda muy lejos el banco de donde yo necesito hacer mis transacciones. Entonces, esa es una segunda distorsión en el mercado. Y si usted se pregunta, yo ayer hacía el análisis, actualmente, ¿quién tiene el monopolio de los medios de pago? Encontramos que el monopolio de los medios de pago, tarjetas de débito, transacciones electrónicas a través del Internet, cheques, está generado en los bancos privados. ¿Para qué se genera esto? Para poder influir. Cuando usted tiene un monopolio, usted puede influir sobre el precio desde el lado de la oferta. Un monopolio, por concepto, es una distorsión de mercado, salvo los monopolios naturales. Salvo los monopolios naturales. Eduardo Cadena. A ver. El dinero electrónico, ¿para qué el Banco Central quiere generar dinero electrónico? Yo lo he escuchado al gerente del Banco Central y dice porque el Banco Central es bueno y quiere ayudar a la gente para que le facilite la vida y pueda pagar sus cuentas. Yo no creo, primero, que sea función del Banco Central el abrir cuentas pequeñas para la población, y menos aún si es el 40% que no tiene cuentas bancarias. ¿Por qué va a abrir el 40% que son chiquitos en el Banco Central si no lo ha hecho en las cooperativas o en el sistema financiero? Entonces, me parece que esa explicación no es válida, que la explicación que estaría detrás de eso es que el Banco Central quiere un mecanismo de generación de dinero, y eso es bastante peligroso. Si usted genera dinero sin respaldo, lo que va a hacer es lo que hablábamos anteriormente, un proceso como el de Venezuela, que cuando usted crea dinero sin sustento, realmente afecta de manera directa a toda la economía y crea unas distorsiones extremadamente fuertes de inflación, de empobrecimiento, etcétera. Entonces, es un mecanismo altamente peligroso. Tenemos que explicarle a la gente qué es el dinero electrónico, porque yo creo que todavía no está suficientemente entendido. El dinero electrónico funciona en todos los países, funciona muy bien en el Ecuador y ha funcionado durante mucho tiempo. Y es simplemente el dinero que se transa a través de medios electrónicos. Por ejemplo, yo tengo una tarjeta de débito, yo compro en cualquier establecimiento, digamos una hamburguesa, le pago con mi tarjeta de débito al establecimiento, el banco me debita mi plata de mi cuenta y le acredita al señor que me vendió la hamburguesa. Se ha hecho una transacción de dinero electrónico. Es extremadamente fácil, es simplemente para darle agilidad a las transacciones. Y eso funciona muy bien en el sector privado. Ahora, si usted trata de hacerlo desde el sector público, es decir, por ejemplo, usted le reduce 4% o le quiere devolver 4% del IVA a las personas que abran una cuenta, lo que está haciendo es generando dinero en este momento, porque el gobierno no es que le va a devolver ese 4% al Banco Central. El gobierno va a utilizar ese dinero y lo va a utilizar en su gasto. Pero el Banco Central va a estar emitiendo dinero y le va a estar a usted acreditando un dinero ficticio. Frente a frente, Víctor Hugo Villacrés. Gracias, Gonzalo. Seguimos con esta parte del análisis. Entonces, el momento que hay una distorsión, les decía yo, dentro del mercado, desde la perspectiva keynesiana, el Estado o el hacedor de política pública debe intervenir únicamente para corregir las distorsiones de las que yo había hablado, es decir, falta de inclusión financiera, elevados costos de transacción y monopolio de medios de pago. ¿Cómo interviene el Estado? Puede intervenir a través de impuestos o subsidios.
a través de regulación, a través de provisión directa o a través de intervención en mercados complementarios. En el caso del dinero electrónico, ¿qué está utilizando? Está utilizando un mecanismo de provisión directa que le permite la teoría económica. ¿Para qué? Para ¿cuál sería el objetivo de política pública a través de este mecanismo de provisión directa de un medio de pago que es el dinero electrónico? Sería reducir los costos de transacción e incrementar la inclusión financiera. ¿Cuál es el instrumento que va a utilizar el Estado? Va a utilizar dinero electrónico. ¿Y cuál es la estrategia que implementará? Desde mi óptica es el uso de la tecnología celular, que tiene alta penetración en el Ecuador. Sabemos que existen más de 17 millones de teléfonos celulares, versus lo que hablábamos, que según cifras de la misma CAF, menos del 50% en América Latina tienen acceso a una cuenta bancaria, mientras en los países de la OCDE más del 90% tienen acceso a una cuenta bancaria. Y según datos del Banco Mundial, si usted revisa quiénes son los que menos acceso tiene, y cito el Banco Mundial porque es una de las fuentes que a mucha gente le gusta, dice, textualmente dice el Banco Mundial, la falta de servicios bancarios está vinculada con el nivel de ingresos. El 20% de los adultos más ricos de los países en desarrollo tienen el doble de posibilidades de poseer una cuenta formal que el 20% más pobre. Esto da la medida que estamos al 20% más pobre, que no ha podido tener acceso a una cuenta corriente o cuenta de ahorros, sacrificándole y perennizándole en la pobreza, porque el no tener una cuenta implica que no puede acceder a créditos. Si usted no puede acceder a créditos, no puede hacer emprendimientos. Si no puede hacer emprendimientos, tiene que eternamente vivir trabajando para alguien. Entonces, este es un mecanismo, desde mi óptica, que utiliza la economía heterodoxa, un mecanismo de mercado, porque no deja de ser un competidor más del dinero electrónico, competidor, como bien decía Eduardo, de la tarjeta de débito, de los cheques, de las transacciones electrónicas, pero un competidor a menor costo. Es decir, un competidor que de manera más económica y sin esos problemas geográficos que hablábamos al inicio, puede efectuar o puede permitir que los consumidores realicen transacciones, especialmente aquellos que están en lugares más alejados. Eduardo Cadena, Cámara de Comercio. A ver, yo no le veo mucho sentido en que el Banco Central abra cuentas y con eso vamos a bancarizar a la gente que no tiene cuentas en los bancos. Acceder a una cuenta en los bancos, acceder a una cuenta en las cooperativas es bastante fácil, y hay muchos bancos que inclusive han puesto mecanismos del Banco del Barrio, etcétera, etcétera, para llegar a las personas. Y esto es un proceso que se da en el tiempo. Ahora, que el Banco Central, con un edificio en la capital y con 2 edificios, que serían en Guayaquil o en Manta, pueda bancarizar a la gente, me parece que no es una explicación factible o creíble. Me parece que, como le digo a usted, el interés del Banco Central o del gobierno al utilizar el dinero electrónico es otro. Me parece que es el de financiarse, me parece que es el de crear dinero con poco respaldo o sin respaldo, lo cual sería extremadamente peligroso. Que los bancos sean un monopolio y manejen los costos no es verdad. Nosotros sabemos que existe una veintena de bancos que compiten entre ellos. ¿Y cómo se financiaría? Y sabemos que hay mutualistas y sabemos que hay cooperativas, o sea, es un sistema dinámico el que funciona y que está funcionando bien. Y cualquier persona que quiera acceder a una cuenta en una cooperativa, en una mutualista o en un banco lo puede hacer con bastante poco dinero. Así que yo creo que por ahí no va la explicación, sino más bien que la gerencia del Banco Central trata de justificarse en eso, siendo otro el objetivo. ¿En qué consiste el otro objetivo? Perdone. El otro objetivo, como le digo, sería peligroso porque sería el de una generación de dinero con respaldos no líquidos. Por ejemplo, si el Banco Central le daba el ejemplo de los impuestos, que se crearía dinero sin tener un respaldo. Pero, por ejemplo, el Banco Central dice, yo considero líquidos los papeles que tengo del gobierno y voy a pagar en contra de esos papeles que yo considero líquidos. Entonces, el gobierno me da $700 millones en papeles y yo le pago a los funcionarios públicos. Genero 700 millones en un respaldo que no considero que sea suficientemente fuerte como para hacer líquido ese dinero.
saldrá la gente con esos 700 millones de dólares a comprar bienes y se creará una distorsión en la economía porque ha sido dinero que no existe. Víctor Hugo Villacrés, ex IES. Voy a hacer referencia a un estudio del Banco BBVA, una investigación que hizo para Colombia en abril del 2015, y en donde ellos hablan de las virtudes que desconoce Eduardo en este momento para el dinero electrónico. Dice, en los países en desarrollo el dinero electrónico tiene el potencial de llegar a millones de personas no bancarizadas con servicios transaccionales, lo que constituye un primer paso hacia la inclusión financiera. No lo digo yo, lo dice BBVA en uno de los estudios que hizo en Colombia, y después define el dinero electrónico como un instrumento financiero que almacena valor electrónicamente contra la recepción de fondos equivalentes por parte del emisor. Pero bien, veamos qué es lo que ha pasado en los países vecinos. Veamos quiénes manejan dinero electrónico. Maneja Colombia, maneja Perú, maneja Uruguay, maneja Paraguay, por poner algunos casos. La primera cosa, en Perú, en Colombia, hay en este momento emisores no bancarizados, Gonzalo, es decir, no están los bancos manejando tampoco el dinero electrónico, únicamente hay emisores no bancarizados. Pero lo que es más interesante, fíjese qué se les exige a estos emisores no bancarizados cuando se dice tipo de activos en los que los emisores no bancarizados deben mantener los fondos recaudados, que es el miedo que nos pone Eduardo en este momento. Fíjese, tipo de activos. Para Colombia dice que es depósitos bancarios. Es decir, que el no bancarizado tiene que poner en un banco el 100% de lo que ha recaudado en dinero electrónico. Para Perú dice depósitos bancarios, títulos del Estado u otros activos líquidos autorizados. Seguramente si lo dicen en Perú será mejor que los legisladores ecuatorianos, entiendo yo, pues porque ellos son más iluminados. O eso es lo que se quiere dar a entender. En Uruguay, veamos qué dice la legislación uruguaya. Uruguay, depósitos bancarios, títulos de Estado u otros activos líquidos autorizados. Eso también pasa en Uruguay. Y finalmente Paraguay dice que tiene que ser en depósitos bancarios. ¿Qué le quiero decir yo? Existen los dos tipos de legislación y son válidos para dinero electrónico en América Latina. Pero ¿qué hace el banco? Porque finalmente uno dice, a ver, ¿cuál es el problema? Que sean los bancos los que vamos a poner un supuesto no consentido aquí. Estamos teorizando que los bancos administren el dinero. ¿Para qué van a utilizar ese dinero electrónico? Van a tomarlo como depósitos y con los depósitos van a hacer una creación secundaria de dinero, ¿o me equivoco? Porque eso va a servir para créditos. De hecho, cada banco tiene el 20,9% del total de depósitos en encaje o en la caja para responder a sus depositantes. El resto ha hecho lo que se denomina en economía, Gonzalo, creación secundaria de dinero. Pero sin embargo ahora estamos satanizando. No, si es que es el Banco Central, el Banco del Estado, la Corporación Financiera Nacional, cualquier instrumento que quiera utilizar el Estado, que debería ser un banco público, entonces ahí sí está mal que exista creación secundaria de dinero. Pero que los bancos hagan creación secundaria de dinero, que hagan, y ahí no hay problemas de inflación, ahí no hay problemas de riesgo. Por favor, acordémonos, todo lo que pasó en el 99. Entonces no es que no hay riesgo porque los bancos administren el dinero electrónico o porque el Estado administre. De hecho, al final de mi capítulo usted me dejará una intervención, me avisa cuando sea la última intervención, para desde mi óptica ver los riesgos del dinero electrónico, porque no quisiera dejarle a la gente solo con la posición de ventajas y no poner los riesgos que pueden existir en el dinero electrónico. Usted quisiera comenzar con los riesgos frente a frente, Eduardo Cadena, Cámara de Comercio. A ver, yo estoy de acuerdo y empecé mi intervención así, con que el dinero electrónico existe en todos los países y existe en el Ecuador. El dinero electrónico se maneja ya en la generalidad de la economía, mundial. No se trata de eso. No se trata de eso. El dinero electrónico es una manera muy simple de generar transacciones y simplifica las transacciones en la economía. Y ya hemos dado varios ejemplos. El ejemplo de la hamburguesa. Pero algo que debe quedar claro es que en los bancos, por supuesto que se genera dinero electrónico y se genera a través de los depósitos. Lo que se está y está respaldado a través de los depósitos. Así los bancos generen créditos y generen una rotación de ese dinero, pero está respaldado en los depósitos. Lo peligroso es que el Banco Central, una entidad que está destinada a hacer análisis de la economía, a dar seguridad a las cuentas públicas y de los encajes de los bancos, y al manejo serio de cifras, empiece a hacer este tipo de transacciones
basado no en los depósitos del público, no en los depósitos líquidos, sino en instrumentos diferentes, como por ejemplo una emisión de papeles para poder financiar, por ejemplo, un pago de salarios al sector público. El gobierno no tiene dinero y tiene que pagar al sector público. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Yo voy a generar una deuda para el futuro, voy a dejar unos papeles ahí y voy a emitir dinero. Ese dinero no está correctamente respaldado. Ese dinero es electrónico. No quiere decir que el dinero electrónico que funciona en el mundo no esté respaldado. Quiere decir que ese mecanismo es extremadamente riesgoso para el Ecuador, que no puede emitir dinero y que tiene que tener un respaldo serio cuando se trate de generación de Víctor dinero Hugo electrónico. Villaquerés. Uno de los temas que quedó en el aire es el tema de la inclusión financiera, porque se dice los bancos vienen haciendo su trabajo, pues ha pasado más de 150 años y su calificación es 5/10. Han logrado menos del 50% de inclusión financiera y se está desconociendo una ventaja que tiene el dinero electrónico, que es que a través de los teléfonos móviles, sin necesidad de los 3 edificios que hablaba Eduardo, en Quito, Guayaquil y Cuenca, sin necesidad de esos edificios, a través de el teléfono móvil, que existen más de 17 millones de teléfonos en el Ecuador, se puedan realizar transacciones de compra y venta de bienes y servicios. Esa es la ventaja y sobre todo que le deje un rastro, que deje huella de cuál es el análisis de ingresos y gastos para que le permita acceder a un crédito. ¿Cuáles son los riesgos que se podrían ver en el dinero electrónico como en cualquier parte en el mundo? El riesgo es que el dinero se pierda o no esté disponible cuando requieran los clientes. Eso puede pasar con cualquiera que administre el dinero electrónico, sea el sector público, sea el sector privado. El segundo riesgo que yo veo es que habrá que tener un reglamento o regulación adecuada para evitar probables lavados de activos, porque es un tema que se puede prestar y que en otros países ha dado ocasión a temas de lavados de activos. Y finalmente, el riesgo que se genere un fenómeno de desconfianza masivo en la ciudadanía, producto de muchas veces intervenciones que no son técnicas, y eso termine devaluando el instrumento. ¿Y por qué es un riesgo? Porque devaluar el instrumento sería el equivalente a perennizar a la gente que no ha podido tener inclusión financiera en su situación actualmente, lo cual sería terrible en términos de buscar una sociedad más justa, más equitativa. Entonces, dentro de esos riesgos, para mí el principal riesgo es que se satanice el dinero electrónico como instrumento, siendo un instrumento muy válido, siendo un instrumento que funciona internacionalmente y que además ha dado muy buenos resultados, sobre todo en África, y se está utilizando de manera fuerte actualmente en Sudamérica. Esos me parecerían a mí los riesgos inherentes al tema del manejo del dinero electrónico. ¿Sus riesgos los tiene Eduardo? Bueno, para mí el riesgo básico es la poca transparencia que existiría a través de las cuentas abiertas en el Banco Central y del respaldo que exigiría esas cuentas. Contra el uso del dinero electrónico en la banca privada, en las cooperativas, inclusive en las tiendas o a través de las operadoras telefónicas, eso no hay ningún problema. Yo puedo ir con $20 al banco del barrio y decir, cárgueme mi teléfono en vez de cárgueme mi tarjeta, y puedo ir a hacer transacciones. Eso en el mundo, como le he explicado, eso funciona ahora de manera muy regular, de manera usual, y sirve para las transacciones, como bien decía Víctor Hugo, para facilitar las transacciones a gente que no está bancarizada. Eso no tiene nada que ver ahora con los intereses, creo yo, del Banco Central en generar este tipo de mecanismo. Me parece que existe otro tipo de interés, me parece que existe el riesgo de que esto no esté bien respaldado y caigamos en un sistema como el que cayó la Argentina y que sabemos la crisis que tuvo. El sistema de Argentina era muy parecido al ecuatoriano, ¿no es cierto? Tú tenías que tener $1 en el Banco Central y el Banco Central generaba un peso en contra de ese dólar. Si no existía ese dólar, el Banco Central no podía generar ese peso. Pero a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de que el Banco Central ya no genere más pesos de los dólares que existían y se generaron los famosos patacones. Por lo tanto, esos patacones no tenían respaldo de 1 a 1 en el Banco Central y se produjo lo que se produjo, el corralito, el descalabro económico, el descalabro financiero y la pérdida de depósitos y valores en la sociedad argentina en el 90%, en el 95% de su población. Siempre habrá un 5, un 6% de las personas informadas, etcétera, mal informadas, por supuesto, con información privilegiada, que se beneficien de la catástrofe del resto.
pero para el 95% de la población, el hacer un tipo de emisión inorgánica y no de contarle a la gente, sino hasta que explota, es extremadamente peligroso. ¿Cómo evitará el patacón o los patacones el gobierno? Mire, Gonzalo, siempre va a haber riesgos en los manejos electrónicos. Si usted piensa en las compras que se hace ahora en estas grandes cadenas internacionales por Internet, siempre hay un riesgo, que es que no le llegue el producto, el riesgo es que el dinero se pierda. Siempre van a haber esos riesgos con los manejos electrónicos, pero no por eso la gente en la década de los 70 dejó de cambiar la máquina de escribir por la computadora. Es un riesgo que se asumió y muchas veces son riesgos para optimizar tiempo, velocidad, agilidad. Le pongo un caso, a mí no me gusta volar, pero no por eso, si tengo una emergencia en Guayaquil, voy a tomar un carro que me toma 6 horas y no llego. Tengo que asumir el riesgo, subirme al avión, y si me salió el premiado, me fregué. Ya no llegué a la reunión, pero si no me salió el premiado, probablemente estaré en la reunión y cumpliré. Es decir, la tecnología ha facilitado la transaccionalidad y ha facilitado que la gente pueda tener acceso a muchos de los instrumentos que de otra manera sería imposible. Eduardo ha mencionado Desde el lado de la liquidez, tengan la bondad de referirse. Eduardo ha mencionado 2 veces el tema del Banco del Barrio, entonces él tiene claro el tema de Banco de Guayaquil y el tema de los emisores no bancarios. En términos de liquidez, yo le dije hace un momento, Gonzalo, claramente que los bancos actualmente hacen creación secundaria de dinero. Cuando se habla del Banco Central solamente con un instituto de estudios, se está restando la gran importancia que tiene este banco manejando el Sistema Nacional de Pagos. El Sistema Nacional de Pagos administra los pagos entre todos los bancos del país y con instituciones internacionales. Ese es el core business del Banco Central. Entonces, asociado a ese core business, parecía lógico en principio pensar que también pueda manejar el dinero electrónico si ya maneja el Sistema Nacional de Pagos. Pero si la duda es que lo administre el Banco Central, que lo haga el Banco de Desarrollo, que lo haga la Corporación Financiera Nacional. Pero no hay que olvidarse cuál es el objetivo de política pública. El objetivo de política pública es terminar o al menos mitigar estas distorsiones de mercado de que habla el capítulo 4 y 5 de ¿Por qué Joseph quiere la Stiglitz? exclusividad de la plataforma el Banco Central? Le voy a poner un ejemplo simple, Gonzalo. Fíjese qué pasó con los créditos hipotecarios antes de que intervenga el BIES. ¿Usted sabía cuáles eran las tasas que se cobraba en la banca privada? 16, 17, hasta 18%. Entró el BIES, un competidor desde el sector de administración pública, aunque es un competidor privado, porque los recursos son privados. Pero entró el BIES y las tasas cayeron al 7 y 8%. ¿Quién salió ganando? El consumidor final. El consumidor final es el que ha tenido acceso ahora a tasas más baratas y por tanto mi generación, que de otra manera no hubiera sido posible, ha tenido acceso a vivienda y a poder pagar la cuota de una hipoteca. Eso mismo es lo que yo estoy defendiendo. Estoy defendiendo la posibilidad de que el Estado, a través de uno de sus instrumentos, provisión directa en este caso, pero también tiene impuestos o subsidios, regulación o intervención en mercados complementarios, pueda intervenir para corregir una distorsión del Estado. ¿No le parece preocupante que cuando uno recibe una transacción electrónica sin haber presionado ni un solo botón en su cuenta le cobren 35 centavos o lo que le cobren solo por recibir el dinero? Porque frente a frente, cobra y al que recibe. Eduardo Cadena. Bueno, no creo que realmente que la intención del Banco Central sea ahorrarle unos centavos en las transacciones de la gente. El problema de liquidez que usted mencionaba, Gonzalo, yo creo que es el problema central que se tiene aquí y sabemos que el gobierno no tiene liquidez, que el gobierno no tiene los recursos, que se está endeudando de manera importante para tratar de cubrir un hueco fiscal que viene desde el 2009, que no es reciente, que el gobierno está incrementando los impuestos de manera importante para tratar de cubrir ese hueco y ve y lastimosamente el riesgo es que vea como un mecanismo adicional para poder solventar sus requerimientos de dinero. ¿Ahí qué pasa? Si es que lo ve como un mecanismo adicional y empieza a pagar a través de dinero electrónico sin el sustento, lo que está haciendo es creando dinero. Y cuando usted crea dinero, crea dólares ficticios en la economía, al principio, tal vez la economía no se dé cuenta, pero como le dije en la Argentina, después de un tiempo, estalla el problema porque está en circulación dinero que no está respaldado. Se está creando algo para buscar bienes cuando eso no está respaldado en verdaderos dólares. Entonces, el gran riesgo no es el dinero electrónico. El dinero electrónico, como les repito 3 o 4 veces, funciona a través del mundo. El gran riesgo es que se quiera tomar este mecanismo
para cubrir los problemas de liquidez y que se quiera usar este mecanismo sin respaldo, creando un sistema ficticio de patacones en la economía, lo cual destruiría el sistema monetario ecuatoriano. Eduardo Villacrés. Eduardo Cadena. Hugo Villacrés. Hugo Villacrés. Mil perdones, Víctor No Hugo. se preocupe, Gonzalo. A ver, algunas cosas que a mí me parecen importantes dentro de el tema que estamos conversando. Primero, vamos a partir del supuesto no consentido, que lo que dice Eduardo es cierto. Es decir, que quiere el banco tener una emisión, que por cierto es de emisión secundaria, no es de emisión primaria. Eso hay que aclararle a la gente. Emisión secundaria es lo que hacen los bancos privados. Todos los días, cuando captan depósitos, se quedan solo con el 20% y el 80% vuelven a prestar. Entonces, eso es emisión secundaria de dinero, que es lo mismo que estaría pasando en el supuesto no consentido del tema del dinero electrónico. ¿En qué disminuye el peligro? Pero vamos a ver, y esto es bien importante, Gonzalo. Actualmente hay alrededor de 70.000 cuentas abiertas. Se ha manejado 100 millones. A este gobierno le queda un año más. Vamos a suponer que es exitosísimo el dinero electrónico de aquí en más y que se multiplica por 10 de esas transacciones. $1.000 millones. Con $1.000 millones se cierra el hueco fiscal. Y con $1.000 millones ya el gobierno terminará y vendrá otro gobierno cualquiera que sea. Entonces, yo no creo que la discusión está atrás de la liquidez, la discusión está atrás del negocio, Gonzalo, del negocio, gente que nos escucha, y es importante que sepan el negocio de quién, pues, el negocio del banquero del barrio, el negocio de los bancos privados. Eso es lo que se está defendiendo. Mientras yo lo que estoy defendiendo es al consumidor. Estoy diciendo, tiene que haber una reducción en costos, tiene que haber mayor inclusión financiera. Eso es lo que está en juego. El momento que nosotros tenemos o no el dinero electrónico. Después, yo, fíjese, no me aferro a que lo maneje el Banco Central, no me aferro a un sistema de emisión secundaria. Pongamos una buena legislación, pues. Cambiemos entonces. A ver, lleguemos a un consenso en términos de legislación, como quisieran que sea la legislación, pero que el dinero electrónico siga siendo un mecanismo mediante el cual el Estado, a través de provisión directa, pueda controlar esos precios. Esa es mi posición. Usted termina el programa Frente a Frente en Cadena Democracia. Economista Eduardo Cadena. Bajo ningún concepto es defender el ingreso ni la comisión de nadie, ¿no? Los bancos evidentemente se podrán defender solos y creo que es mínimo el ingreso que se tiene, más bien cubren los costos a través de la generación de tarjetas, etcétera, no tienen ingresos a partir de ahí, sino de los créditos. Es absolutamente diferente lo que hacen los bancos. ¿Puede incluir en la última pregunta? ¿Dónde ustedes observan más obsesión por la práctica del mecanismo? ¿A cada uno les interesa un mecanismo u el otro? El temor es uno y el temor es otro. Pero, ¿por qué tanta obsesión? Usted dice por negocio. Ojalá lo tome en cuenta el acerto y el economista Cadena. Justo eso le estoy explicando, o sea, por negocio de ninguna manera, ¿no? Si esto es lo que hacen los bancos cuando cobran por uso de tarjetas de crédito, uso de tarjetas de débito o mecanismos transaccionales, no es por negocio, están cubriendo sus costos. Su negocio es prestar el dinero y y como Víctor Hugo decía, la generación de dinero secundario, es decir, ellos cogen depósitos y prestan esos depósitos para que se dinamice la economía. Eso es muy diferente, coger depósitos reales y dinamizar la economía es muy diferente a pagar sueldos del sector público a través de bonos, ¿no es cierto? Debemos de entender eso y creo que para el público les queda clarísimo que son dos cosas distintas, son dos respaldos distintos y que el gobierno en este momento, claro, que no soluciona su gran hueco fiscal solamente a través de una emisión de dinero. Lo soluciona a través de seguirnos endeudando en 45.000 millones, pasamos de 13.000 a 45.000 millones, de seguirnos incrementando los impuestos. Las últimas dos reformas tributarias implican 1.800 millones e implican también este tipo de mecanismos que, como le digo, sería muy riesgoso que lo utilicen para cubrir su iliquidez, para cubrir su déficit presupuestario. Creo que va por ahí, el tratar de justificarlo por el negocio de los bancos no me parece que tiene ningún sentido, ningún asidero, más bien es una justificación bastante pobre del gerente del Banco Central, tratando de justificar lo que no es justificable. No es el negocio del Banco Central de abrir cuentas para Raimundo y todo el mundo, y se está metiendo en un problema, no el Banco Central, lastimosamente, porque si fuera el Banco Central,
tal vez no sería tan grave. Se está metiendo en un problema a la economía del país, a todos los ecuatorianos, a los consumidores, a los depositantes. Muchas gracias y hasta mañana. Yo nací en este país que va, alegrías y dolor, con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión, que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar, que no me pide visa y al que siempre quiero regresar. Na, 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 na. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi nombre es Jaime.